Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa de Hoy Te Hablo De. El programa de hoy tenía planeado hacerlo, pero no todavía. Quería dejar pasar algún tiempo todavía antes de hacerlo, pero se juntaron algunas cosas y bueno, decidí adelantar el programa y hacerlo de una vez. Y el programa de hoy quiero hablarles de mi consola favorita. Hoy te hablo de mi sistema, mi consola favorita. Ya he mencionado antes cuál es una de mis consolas favoritas, pero ahora quiero ahondar en el por qué y qué. Y bueno, cuáles son esas razones por las que la considero mi consola favorita. Lo primero es que una de las razones por las que decidí adelantar este programa es por esto. Miren. Esto que está aquí. Esto que ven aquí es la Super Nintendo Famicom. Es la versión japonesa de la Super Nintendo. Todos los que crecimos en América Latina conocemos el modelo americano, el NTSC, que como recordarán era morado, y ese fue el que yo tenía cuando pequeño. Pero es que a mí siempre me pareció mucho más bonito. Este está, como pueden ver, un poco viejo, todavía tengo que restaurarlo y colocarlo como nuevo, pero en todo caso funciona y está muy bien. Pero esta es la versión japonesa, porque siempre me pareció mucho más bonito el diseño de la versión japonesa, que es el mismo diseño de la versión europea, el PAL. Me parece un diseño mucho más atractivo, tiene los botones, eran de colores, como pueden ver acá. Cada color en vez del mando morado, donde había solo dos tonalidades de morado. Entonces siempre me gustó muchísimo más esta. Y además, una cosa, y se las voy a mostrar para los que... Y es que si se fijan, lo que es la New Nintendo 3DS, la pequeña, además es un tributo a esa Super Nintendo original, ¿ves? Tienen los mismos colores, tienen el mismo estilo, y eso fue una de las razones por las que compré la pequeña y no la XL de la New Nintendo 3DS. Bueno, entonces otro de los motivos por los que quise la japonesa es porque, bueno, puedo jugar tanto a los juegos japoneses como a los americanos, aunque los americanos no entran aquí. Con un poco de maña, si desarmas el cartucho, otra cosa, lo puedes usar y lo usas de una vez. Porque el sistema PAL nunca me gustó porque los juegos venían a 50 Hz, entonces muchas veces lo que hacían era poner el juego un poco más lento para que andase a 25 frames en vez de 30 y cosas por el estilo. Y entonces, bueno, prefería este. Además, los juegos japoneses cuestan muchísimo menos comprarlo. Por supuesto, no entiendo nada porque no hablo japonés, pero puedo comprar juegos como Final Fantasy, los 4 por $30, mientras que con eso no me compraría ninguno en la versión americana. Por supuesto, un juego como Final Fantasy sería complejísimo jugarlo en japonés, pues no entendería absolutamente nada. Pero bueno, no sé, estoy pensando todavía si voy a hacer una colección poco a poco americana o japonesa. Algunos juegos quizás de plataforma u otros me los pueda comprar directamente para esto. En todo caso, bueno, lo estuve pensando hace unos días, me compré la consola, me llegó y entonces, bueno, quise hablar, me provocó adelantar el programa para hablar de ella. Lo primero es que me disculpo, he estado un poco afónico, tengo un poco de malestar, he estado algo enfermo estos días, por lo que me disculpan si me ven un poco, se me dificulta para hablar o algo, es solo debido a eso. Ahora, ¿por qué considero a la Super Nintendo mi consola favorita? Está claro que la nostalgia y los recuerdos juegan un papel muy importante a la hora de seleccionar la consola favorita de cada quien. Sería absurdo ponerme a discutir con alguien que la Super Nintendo es mejor que la Genesis o que la PlayStation fue mejor que la Saturn. O que el Nintendo 64 es la mejor consola, porque cada consola tiene muchos motivos para ser la favorita de alguien. Y para determinar cuál es la mejor consola de todos los tiempos también sería un debate que probablemente no lleve a ningún lado, porque a final de cuentas pues
no hay una manera objetiva de poder determinar cuál es la mejor consola. ¿Basado en qué? En la cantidad de juegos, en la cantidad de juegos con cierta puntuación. O sea, hay muchos factores determinantes. Si hay consolas que han tenido la mejor calidad o mejor vida que otras, sería ilógico pensar o decir que la Virtual Boy ha sido tan buena como una Nintendo DS, por ejemplo. No tiene ningún sentido. O que la Game Gear de Sega, a pesar de haber sido una muy buena consola, tuvo el mismo éxito que la Game Boy Advance o la misma Game Boy inicial. Todo esto son, como dije, o sea, hay algunos límites que se pueden hacer, pero entre las consolas principales se hace un poco más complicado. Entonces, como dije, juega muchísimo el factor nostalgia en esto. El factor nostalgia está claro que es principal a la hora de uno escoger este tipo de cosas, pero el caso es que para mí Super Nintendo tiene muchos méritos. Primero es que sin duda alguna Nintendo sentó las bases con la NES, con la NES, y cuando llega la Super Nintendo, que fue una evolución de la consola anterior, no se puede decir que haya sido una revolución como pudo haber sido la PlayStation 1, que pasó de lo que estábamos acostumbrados normalmente de 2D a 3D, aunque si bien la Super Nintendo al final de su vida tuvo algunos juegos en 3D como Star Fox, ayudados por el chip Super FX, lo cierto es que en todo caso la Super Nintendo fue una evolución. Pero lo que hace de la Super Nintendo mi consola favorita no es solo que haya mejorado muchísimo la parte gráfica y haya mejorado también muchísimo la parte de audio, sino los juegos. Los juegos que tenía la Super Nintendo tenía uno de los, no voy a decir uno de los mejores catálogos, porque aquí hay otro gran error. Cuando se suele mirar hacia el pasado, suele recordar algunas cosas, obviando todo lo negativo que tenía. Pero la Super Nintendo tuvo juegos horriblemente malos, así como los tuvo PlayStation 1, y así como lo tuvo PlayStation 2 y lo tuvo PlayStation 3. Pero cuando te pones a pensar en el pasado, normalmente sueles solo ver las cosas buenas o recuerdas solo lo bueno. Sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso, ahora que voy a empezar a hacer una colección de Super Nintendo más completa, tú pues vas en búsqueda de esos juegos buenos. Tú no te vas a ir a comprar los juegos malos, a menos que estés haciendo una colección de todos los juegos que salieron. Pero normalmente vas en búsqueda de esos juegos buenos. Entonces, claro, es muy fácil decir, mira, qué buena es la Super Nintendo, tengo 100 juegos y todos son buenísimos. Por supuesto, pero de los otros 700 que tiene el catálogo, son muy malos o son regulares. En fin, el asunto es que la Super Nintendo tenía toda una serie de juegos. Primero venía con uno de la plataforma, de las mejores plataformas que se han hecho nunca, como Super Mario World. Salió con una versión de Castlevania que fue muy buena, Super Castlevania 4. Tenías también la evolución de juegos como Contra en Contra 3, que aunque un juego corto era una buena evolución. Luego tienes uno de los mejores Zelda jamás creado, que fue la leyenda de Zelda A Link to the Past, que también fue otro de esos juegos que marcaron la historia de Nintendo y que no fue sino hasta hace poco en la 3DS que se sacó una especie de continuación a ese, pero ese es considerado incluso por arriba de Ocarina of Time muchas veces el mejor Zelda jamás creado, y es un gran juego sin duda alguna. Luego tenemos juegos como Mega Man X, que fue una evolución de lo que se conocía en Nintendo como Mega Man, con una carga gráfica mucho mejor, música espectacular, unos gráficos, como ya dije, buenísimos, una jugabilidad excelente. Y luego teníamos ports de juegos de arcade, donde ya la Super Nintendo no estaba a nivel de los arcades de la época, pero los ports eran relativamente buenos. Por ejemplo, tenemos el de Mortal Kombat 2, que la mejor versión casera, hasta que llegó creo que la de Mega 32X de Sega Genesis, fue la versión de Super Nintendo, porque estaba muy muy cerca de la versión de arcade. También tenemos todo lo que fue las versiones de Super Street Fighter, Street Fighter, luego salió Street Fighter Championship Edition, Super Street Fighter, entonces, que también fueron adaptaciones de un gran nivel respecto de las recreativas o los arcades. Donkey Kong Country fue otra de esas
juegos que deslumbraron a toda una audiencia, a toda una época. Pero uno de los motivos por el que yo recuerdo con tanto cariño a la Super Nintendo, además de todos los juegos ya nombrados, fueron a los juegos de rol japoneses que salieron en la época. Super Nintendo dio una cantidad de juegos de rol con una calidad sin duda muy buena. Primero tenemos al Final Fantasy 2, 4 en Japón. El 5 lamentablemente nunca salió. Luego tenemos el Final Fantasy 3, 6 en Japón. Tenemos uno de los juegos de rol japonés considerado como el mejor, como uno de los mejores de la historia, incluso hoy en día, como fue Chrono Trigger. Luego tenemos juegos como Terranigma, tenemos la serie de Illusion of Gaia, también tenemos Secret of Mana, aunque también salió el Secret of Mana que salió en Super Nintendo era el Secret of Mana 2 de Japón, pero el Secret of Mana 3 de Japón nunca salió en Estados Unidos. Nunca entenderé las decisiones que hubo en ese momento. Muchos de estos juegos luego salieron, los pueden conseguir ahora en emuladores y ROMs traducidas y cosas por el estilo, pero oficialmente en las consolas nunca salió. Otros juegos que nunca salieron, por ejemplo, fue el Tales of Fantasia y el Star Ocean, que nunca salieron. Pero sin embargo, Secret of Evermore fue otro juego. Tenías el Earthbound, fue otro juego de rol que salió para la consola. La recuerdo con más cariño. Todos esos juegos de rol que me iniciaron en ese mundo son el motivo por el que yo considero que la Super Nintendo fue prácticamente, es mi consola favorita. Porque es que la cantidad de juegos de rol japoneses que tenía, y que les colocaré aquí en una lista, era sin duda impresionante. En aquella época tenías dos empresas que eran las principales, que eran Squaresoft y Enix. Luego ellas se unieron y crearon lo que se conoce como Square Enix. Pero además de eso siempre habían otras pequeñas empresas aportando su granito. Por ejemplo, Capcom sacó dos juegos RPG, como fue el Dragon Breath 1 y 2. No recuerdo ahorita exactamente el nombre, les colocaré también esa corrección aquí abajo. Yo siempre, cuando recuerdo mi infancia, yo tendría 12, 13 años más o menos, esos juegos son los primeros que me vienen a la mente. Y esos juegos son parte de lo que es la historia de la Super Nintendo. Y la variedad de juegos que tenía esa consola era simplemente impresionante. Tenemos, por ejemplo, juegos como Super Punch-Out, que era de verdad un grandísimo juego, mucho mejor que la versión de Nintendo. Para mí, de todas las versiones de Punch-Out que han salido, ese sigue siendo el mejor. Pero además de Punch-Out tenía juegos como F-Zero, Pilot Wings. Ahora piensen esto. Estos juegos salieron básicamente con la salida de la máquina. Pilot Wings, F-Zero, Super Mario World y The Legend of Zelda. O sea, ya con eso tenías uno de los lanzamientos más espectaculares de la historia. Pero además tenías Contra 3, Super Castlevania, Teenage Mutant Ninja Turtles in Time, que era el 4, se conoció como el 4 porque habían sacado ya 3 en Nintendo y este vino a ser el cuarto en la Super Nintendo. Luego, además de los juegos de lucha como Street Fighter y Mortal Kombat, tenías conversiones de Fatal Fury, Samurai Shodown, Art of Fighting. Llegó a salir también el Killer Instinct, que llegó a salir para la Super Nintendo. También tuvimos un juego de combate de las Tortugas Ninja. Juegos de plataforma, como dije, tuvimos al Donkey Kong Country, tuvimos a Mario y también tuvimos una reedición con el Super Mario All Stars. Tuvimos juegos como Uni Racers, bastante particulares. Tuvimos juegos de naves como Parodius, o tuvimos también Axel Eye, tuvimos un Gradius 3 que salió con la consola, tuvimos Phalanx, tuvimos un R-Type. En fin, o sea, la cantidad de juegos que la Super Nintendo tenía era simplemente abrumadora. Los gráficos y la música, y para la época todo lo que esa consola representaba y lo que era para ese momento, es lo que hace para mí la Super Nintendo una de mi consola favorita. Yo sé que cada quien tiene una diferente y por diferentes motivos. Por ejemplo, la PlayStation 1
fue una consola que revolucionó el mercado e introdujo el sistema de videojuegos como algo más que algo para niños, y lo vino a ser parte del salón de todos los hogares. Los adultos también se sentaban a jugar, los temas eran mucho más profundos, porque Sony permitió hacer juegos que Nintendo no permitía, con una temática mucho más compleja de lo que en su momento permitió Nintendo en su consola. Y bueno, la PlayStation abrió un nuevo mundo a los videojuegos. La PlayStation 2, por ejemplo, vino a la consola más vendida de la historia, vino justamente a ser un sistema que llevó lo que PlayStation 1 había implantado y lo popularizó a niveles que ninguna otra consola ha logrado, ni siquiera la Wii. Si bien cada consola, por ejemplo, tiene sus motivos para ser la favorita de cada uno, el factor nostalgia pues juega mucho peso en esto. Y en mi caso, pues yo combino el hecho de que la Super Nintendo en su época fue una de las consolas, fue un gran sistema de juego, con la edad que tenía y el tiempo que podía dedicar a los videojuegos, y me introdujo en todo lo que era el mundo del rol japonés y la convierte en mi consola favorita. No hay otro modo de decirlo, es simplemente una combinación de factores lo que hace. Ponerme a discutir impacto y otras cosas sería inútil. Sería inútil tratar de justificar mi elección basado en que los juegos eran los mejores, que el impacto, porque la Super Nintendo no tuvo ese impacto en la industria. Fue una consola que vendió alrededor de 40 millones de consolas. No es tampoco que fue o sea, se vendió muy bien para la época, por los números de la época, pero tampoco fue una consola que haya vendido a niveles estratosféricos. Tuvo muchos periféricos también, como la bazooka que tuvo como juegos. Eso me recuerda que otro de los juegos de plataforma que tuvo la Super Nintendo en la época y que fue muy bueno fue el Yoshi Island, que era la continuación de Super Mario World. También tuvo, gracias al chip FX, juegos como Star Fox, Toon Race FX. Pero volviendo al tema de querer justificar el motivo, entonces, porque si vamos a hablar de impacto, vamos a ver la importancia, sí, yo diría que la PlayStation 1 tiene un peso mucho mayor en cuanto al impacto en los videojuegos, sobre todo cuando consideramos muchos juegos, por ejemplo, como la saga Final Fantasy, que luego llegaron todos ya en versiones numeradas correctas: Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, Final Fantasy IX, los Resident Evil, Dino Crisis, Silent Hill. La cantidad de juegos de rol japonés que tenía era muchísimo más importante incluso que posiblemente los de la Super Nintendo. Tenía sagas como Xenogears, tuvimos Suikoden de Konami, bueno, los 3 Final Fantasies, tuvimos continuaciones de Secret of Mana. Así que hacer la discusión desde el punto de vista de impacto o técnico no tiene sentido, porque otro podría conversar acerca de los motivos del por qué la PlayStation 2 es incluso más importante. Eso sería ver las cosas desde un punto de vista demasiado frío. Y yo creo que es importante, cuando nosotros explicamos el por qué nos gusta algo, que digamos las cosas que nos salen con sentimiento. No intentemos ser catedráticos, técnicos, porque al fin de cuentas hay muchos en la red para eso. Intentemos decir las cosas que nos gustan desde nuestros propios gustos. Los juegos que los demás consideran malos y a ti te gusta, tiene un motivo por el que a ti te gusta, hay un momento, hay una situación. Entonces yo intento evitar todo ese tecnicismo y eso de soy el catedrático de los videojuegos y sé más que nadie. No, yo no creo que tengo bastante conocimiento de lo que he recopilado durante muchos años, pero prefiero hablar desde los sentimientos más que desde los conocimientos en este caso, o una mezcla de ambos. Entonces, bueno, como les decía, como para cerrar esto, porque creo que me estoy repitiendo ya un poco. En fin, sí, mi consola favorita es la Super Nintendo, por todo lo que ya les he explicado, por la cantidad de juegos que tuvo, por haberme introducido en el mundo del juego de rol japonés, porque en esa época, pues, mi época de juventud, tenía mucho tiempo para dedicarle y es una consola con la que crecí durante bastante tiempo y a la que le tengo muchísimo cariño. Y bueno, y ahora que he logrado hacerme de nuevo con una, pues estoy bastante emocionado por volver a comenzar en mi colección. Y bueno, vamos a ver si empezaré a hacer juegos japoneses o americanos, no importa.
Estoy muy contento con la compra. Me trae mucha nostalgia y me lleva a una época mucho más tranquila para mí. Y bueno, aquí está. La Super Nintendo es mi consola favorita de todos los tiempos. ¿Y tu consola favorita de todos los tiempos cuál es? Dime abajo por qué es tu consola favorita y cuáles son tus mejores recuerdos con esa consola. Espero que les haya gustado el episodio y nos vemos en otro episodio de Hoy Te Hablo